Stephen Brightwell, el agente inmobiliario, sonreía tan ampliamente como si él mismo se hubiera llevado una enorme comisión. Le entregó a Gladys Ramstrom un pequeño manojo de llaves que brillaban bajo la tenue luz de la lámpara de la oficina. Enhorabuena, señora Ramstrom. La casa es oficialmente suya. Se han firmado todos los papeles y el registro está completo. Gladys cogió las llaves con cautela, sintiéndolas frías en la palma de la mano. En los últimos 3 meses había pasado más tiempo del que le hubiera gustado en esta oficina, haciendo papeleo, comprobando títulos, obteniendo permisos. 42 años de vida y ahora, por fin, una casa propia. Gracias, señor Brightwell. Todavía no puedo creer que sea real. Créalo. El número 37 de la calle Maple es ahora suyo. No olvide cambiar las cerraduras, siempre es una buena idea. Gladys asintió, aunque no había pensado en las cerraduras. Tenía otras cosas en la cabeza. ¿Cómo debía decírselo a Bart? Llevaban juntos casi 20 años, pero ella había comprado la casa con su propio dinero, con el dinero de la lotería que le había tocado hacía 2 años y con la herencia de la tía de Ruth, fallecida el otoño pasado. Bart sabía lo del dinero, por supuesto, pero de alguna manera había ocurrido que toda la decoración se había hecho sin su participación. Trabajaba 60 horas a la semana en el almacén y Gladys, como contable, entendía mejor el papeleo. Al salir de la oficina, Gladys sacó su teléfono y marcó un número conocido. «Bart, ¿dónde estás?» El ruido de fondo era típico de un almacén. «Acabo de recibir las llaves». «¿Las llaves de qué?» Bart sonaba molesto, como siempre que recibía una llamada en el trabajo. «De la casa, a nuestra casa, en la calle Maple, ¿recuerdas? Te dije que era el día de la firma». «Ah, sí. Escucha, estoy ocupado aquí. Te veré esta noche». La línea se cortó antes de que Gladys pudiera responder. Metió el teléfono en el bolso y se dirigió a la parada del autobús. No tenían coche. Se las habían arreglado con el transporte público y algún que otro taxi. Pero ahora, con una casa propia, quizá mereciera la pena pensar en un coche. Bart no necesitaba carné de conducir, decía que no había razón para malgastar el dinero. Gladys eligió el asiento de la ventanilla del autobús. Las calles familiares de Lebanon, su pequeña ciudad, donde todos se conocían. Pronto viviría en la calle Maple, a 2 manzanas del centro. Era un barrio antiguo, con casas de principios del siglo XX, árboles a lo largo de las aceras y pequeños jardines delanteros. Cuando se bajó en la Tercera Avenida, Gladys recorrió el resto del camino a pie. Maple Street la saludó con copas sombreadas y el crepitar de los grillos. La casa número 37 tenía exactamente el mismo aspecto que ella recordaba. Una casa de 2 plantas con revestimiento gris y contraventanas blancas. Un pequeño porche con 4 escalones y un buzón que necesitaba pintura. La llave giró en la cerradura con un ligero clic. Olía a vida ajena. Los anteriores propietarios se habían mudado hacía solo una semana. Gladys atravesó el vestíbulo y entró en el salón, donde la luz del sol caía sobre el parqué desgastado a través de los grandes ventanales. La cocina estaba a la derecha, los dormitorios arriba. Era más espacioso que su piso de alquiler de West Street, donde habían vivido los últimos 12 años. Gladys se sentó en el alféizar del salón. Era extraño pensar que esta era ahora su casa. Su casa. Aunque los papeles estaban solo a su nombre, Bart no había estado presente en ninguna de las firmas, refiriéndose siempre al trabajo. Tal vez lo correcto era ponerlo en los papeles, pero el agente dijo que podía hacerse más tarde. El reloj de la pared marcaba las 4:30. Bart solía llegar después de las 6, a veces más tarde. Tenían una rutina bien establecida. Gladys volvía del trabajo a las 5:30, preparaba la cena, comían, veían la tele y se iban a la cama. Los fines de semana, Bart trabajaba en el jardín de los vecinos para sacarse un dinero extra, y Gladys lavaba la ropa y hacía la limpieza. Pero hoy iba a ser diferente. Hoy empezaban una nueva vida en su propia casa.
A las 6:37 se oyó el ruido de un coche bajo la ventana. Bart había hecho autostop con su colega Danny Watts. Lo hacían a menudo. Gladys oyó el portazo, voces y luego pasos en el porche. «¿Gladys? ¿Dónde estás?» Bart entró y miró a su alrededor. «Dios mío, sí que la hemos comprado». «Sí», sonrió Gladys levantándose del alféizar. «Llevo 2 horas aquí sentada, acostumbrándome». Bart entró en el salón y luego en la cocina. Era alto, ancho de hombros, con una corta barba gris y las manos ásperas de un trabajador de almacén. Su uniforme de trabajo era un pantalón vaquero azul y una camisa gris con el logotipo de la empresa. «La cocina es espaciosa», dijo abriendo los armarios. «Mucho más grande de lo que tenemos ahora. Pensé que quizá podríamos comprar muebles nuevos y un frigorífico. Esta es obviamente vieja». Bart se volvió hacia ella. Había algo extraño en sus ojos, alguna expresión nueva. «¿Y la cena?», preguntó. «Tengo hambre». «Aún no he cocinado. Pensé que primero echaríamos un vistazo juntos y luego cocinaría algo. Quizá podríamos pedir una pizza para celebrarlo». «No», dijo Bart negando con la cabeza. «Quiero una cena como Dios manda. Ve a cocinar». Gladys parpadeó. En los 20 años que llevaban juntos, Bart nunca le había hablado así. Incluso cuando estaba enfadado, no era grosero. «Bart, acabo de llegar. Estuve de pie todo el día, con el agente y luego... ¿Y luego qué?», la interrumpió. «Yo también trabajé todo el día. Estuve 12 horas en el almacén. Y ahora llego a casa y quiero cenar. ¿Es mucho pedir?» «No, claro que no. Es que...» Gladys se quedó callada, sin saber qué decir. El tono de Bart la hizo sentirse culpable, aunque no sabía por qué. «Pues vete a cocinar», repitió él, abriendo la nevera. «Y compra una cerveza de verdad para mañana. Hoy estoy cansada, pero Danny y Jack vienen mañana. Quiero enseñarles la casa». Gladys asintió y se dirigió a la nevera. En ella había unos cuantos huevos que había comprado al llegar y un poco de leche. El resto de la comida seguía en el viejo piso. «Casi no nos queda comida», empezó. «Entonces prepara algo». Bart ya estaba entrando en el salón. «Subiré a ver las habitaciones». Gladys estaba sola en la cocina. Abrió algunos armarios y encontró una vieja sartén que habían dejado los anteriores dueños. Sacó los huevos de la nevera y empezó a hacer una tortilla. En sus 20 años de matrimonio, Bart nunca le había pedido que cocinara. Siempre habían decidido juntos lo que iban a comer, a menudo turnándose para cocinar. Los fines de semana, él hacía sus famosas tortitas y ella horneaba pasteles. Pero hoy había algo diferente en su voz, en su comportamiento. Tal vez estaba cansado o nervioso por la nueva casa. Las mudanzas siempre son estresantes, sobre todo cuando trabajas los fines de semana. Gladys revolvió los huevos y los echó en la sartén. La casa estaba en silencio, solo se oían los pasos de Bart en el piso de arriba. Primero en un dormitorio, luego en el otro y después en el baño. «El dormitorio es enorme», gritó desde arriba. «Y el baño tiene ducha». «Sí», dijo Gladys. «A mí también me gustó cuando lo vi por primera vez». «¿Cuándo lo viste?» Bart bajó las escaleras. «¿No vimos esta casa juntos?» «No, estaba sola. Estabas trabajando ese día, ¿recuerdas? Y luego te mostré las fotos». «Ah, sí». Bart fue a la cocina. «¿Solo huevos revueltos?» «Una tortilla. Eso es todo lo que tenía». «Oh, vale. A partir de mañana quiero una cena adecuada. Carne, patatas, ensalada. Trabajo como un caballo. Me merezco una buena comida». Gladys asintió, volteando una tortilla. Ella también trabajaba en una empresa de contabilidad de Main Street. No era un trabajo tan duro como el del almacén, pero 8 horas frente al ordenador también eran agotadoras. Pero Bart parecía haberlo olvidado. «Hoy he hablado con Jack», continuó Bart, sentándose a la mesa de la cocina. «Él también acaba de comprarse una casa.
Dijo que lo importante es establecer las reglas desde el principio. ¿Quién está a cargo de qué? ¿Qué normas? Gladys se acercó con un plato y lo puso delante de Bart. Las de siempre. El marido se encarga de las grandes decisiones, la mujer de la casa. Así ha sido siempre, y así debe ser. Gladys se sentó frente a él. Ese tipo de conversaciones nunca eran habituales en su familia. Siempre decidían todo juntos, desde la compra de un televisor hasta la elección de las vacaciones. Bart, yo también trabajo, y compré la casa con mi propio dinero. Nuestro dinero, corrigió sin levantar la vista de su plato. Estamos casados, lo compartimos todo, pero los papeles. ¿Qué papeles? Bart la miró por fin. No vas a dividir la casa entre nosotros, ¿verdad? Somos marido y mujer. Claro que compartimos la casa. Gladys no dijo nada. Técnicamente, las escrituras estaban solo a su nombre, pero Bart tenía razón. Estaban casados. Tal vez estaba exagerando. El primer día en una casa nueva, todo el mundo está nervioso. La tortilla no está mal, dijo Bart, terminando de comer. Mañana quiero chuletas, y Danny y Jack vendrán a las 7. Prepárales algo también. ¿Cuántos vienen? 4, tal vez 5. No estoy seguro. Bart se levantó de la mesa sin limpiar su plato. Voy arriba a descansar un poco. Mañana tengo que madrugar. Gladys recogió los platos y se puso a fregar. Estaba anocheciendo fuera de la ventana, y la luz de la lámpara que había sobre el fregadero hacía que la cocina resultara acogedora. Se suponía que iba a ser un día especial, el primer día en su propia casa, pero de algún modo se sentía incómoda, como si algo hubiera cambiado en su relación en aquellas pocas horas. Quizá Bart se estaba adaptando a su nuevo papel de casero. En el piso de alquiler se habían sentido como inquilinos temporales, pero ahora era su casa, su casa. Aunque los papeles estaban a nombre de ella, Bart se consideraba claramente el cabeza de familia. Gladys terminó de fregar los platos y subió. Bart ya estaba tumbado en el dormitorio viendo la televisión. Un dormitorio grande con ventanas en 2 lados era un lujo después de la estrecha habitación del viejo piso. He pensado que quizá podríamos cambiar el papel pintado, dijo sentándose en el borde de la cama. Es tan lúgubre. Más tarde, dijo Bart, sin apartar los ojos de la pantalla. Primero tenemos que instalarnos. Gladys se tumbó a su lado. En la televisión había un programa de pesca que a Bart le gustaba ver. Cerró los ojos, intentando comprender por qué aquel día, que debería haber sido el comienzo de algo maravilloso, la había dejado con una sensación de desasosiego. «Buenas noches», dijo mientras Bart apagaba el televisor. «Buenas noches», se puso de lado. «Y no te olvides de la cena de mañana. Quiero que los chicos vean que en esta casa todo es real». Gladys asintió en la oscuridad. Real. ¿Qué quería decir? ¿Y por qué tenía la sensación de que, de verdad, significaba algo muy distinto de lo que ella esperaba? Permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración de Bart y pensando en las llaves que seguían en su bolso, abajo. Las llaves de la casa que era su hogar, al menos por ahora. Por fin llegó el sueño, pero incluso en sueños la atormentaba la sensación de que algo había cambiado irrevocablemente. Gladys se despertó con el sonido del agua de la ducha. La luz del sol entraba a raudales por las cortinas nuevas que nunca había tenido tiempo de planchar. El despertador marcaba las 6:30. Bart siempre madrugaba, fuera cual fuera el día de la semana. Bajó las escaleras en bata. Estaba preparando café en la cocina cuando oyó los pasos de Bart en la escalera. Bajó, ya vestido con vaqueros y una camisa, con el pelo aún húmedo de la ducha. «Buenos días», dijo Gladys tendiéndole una taza de café. «Buenos días». Tomó la taza y se sentó a la mesa. «Escucha, tenemos que hablar». Gladys se sentó frente a él, rodeando la taza con las manos. Había algo oficial, de negocios, en su tono. ¿Sobre qué? «De cómo vamos a vivir ahora, en nuestra casa». «En nuestra casa», intervino ella.
Sí. Bueno, quiero decir, es nuestra casa, pero yo estoy al mando. ¿Lo has entendido? Gladys parpadeó. El café estaba repentinamente amargo. ¿Qué quieres decir? He estado pensando toda la noche. Jack tenía razón ayer. Cada casa debería tener un amo, y ese amo soy yo. Bart se recostó en su silla. Yo tomaré las grandes decisiones, finanzas, renovaciones, ese tipo de cosas, y tú te encargarás de la casa. Cocinar, limpiar, lavar la ropa. Bart, yo también trabajo, a tiempo completo, y compré la casa con mi propio dinero. Nuestro dinero. Bart golpeó la mesa con la palma de la mano. Deja de decir eso. Estamos casados. No tenemos vista y yad, dinero. Gladys quiso objetar, pero Bart continuó. Y de todos modos he tomado una decisión. He invitado a los chicos esta noche. Danny, Jack, Marcus y Tom. Quizá vengan otros chicos. Quiero enseñarles nuestra casa, celebrar la compra. ¿Esta noche? No me dijiste eso ayer. Te lo digo ahora. Estarán aquí a las 7. Cocinarás algo. No huevos revueltos, una comida adecuada. Carne, guarniciones, ensaladas. Y compra una cerveza. No estoy seguro de cuántos serán, así que trae una de repuesto. Gladys sintió que se le apretaba el interior. En 20 años de matrimonio, Bart nunca había invitado a nadie sin discutirlo. Siempre habían planeado las fiestas juntos, elegido el menú, compartido las responsabilidades. Ni siquiera sé qué cocinar para 5 personas, dijo en voz baja. Ya se te ocurrirá algo. Eres una mujer inteligente. Bart terminó su café y se levantó. Tengo que ir a trabajar. Danny me va a dejar. Espera, siguió Gladys. Podemos hablar de esto. No tengo tiempo para prepararlo en un día. No hay nada que discutir. Ya te lo he dicho. Bart se volvió hacia ella. En sus ojos había la misma expresión nueva de ayer. No te importa que invite a amigos a nuestra propia casa, ¿verdad? No, claro que no, pero... Entonces está decidido. Se dirigió a la puerta y recogió su chaqueta. Por cierto, he hecho una lista. Lo que tienes que hacer hoy. Bart sacó un papel doblado del bolsillo y lo puso sobre la mesa. ¿Qué es esto? Es una lista de tus tareas, para que no olvides nada importante. Gladys desdobló la hoja. Bart estaba escribiendo en grandes letras de imprenta. Instrucciones de hoy. 1. Comprar comida para la noche. Al menos 5 personas 2. Cena. Carne algo 3. Comprar cerveza. 2 cajas mínimo. 4. Ordenar la casa. Aspirar. Limpiar todo 5. Lavar. Camisas y pantalones vaqueros 6. Gladys. Mis camisas para el trabajo de la semana que viene. Al final de la hoja había una nota. Si terminas pronto, lava las ventanas del salón. Gladys dobló la hoja lentamente, intentando averiguar qué estaba pasando. Un coche tocó la bocina delante de la puerta. Danny había venido a recoger a Bart. Te veré esta noche, dijo Bart al abrir la puerta. Quiero que la casa esté perfecta. Mostremos a los chicos cómo debe ser una familia de verdad. La puerta se cerró y Gladys se quedó sola con el café, que ya estaba frío, y la lista en la mano. Entró en el salón y se sentó en el sofá, que era el mueble más caro de toda la casa. 20 años. 20 años compartiendo responsabilidades, tomando decisiones juntos, respetando las opiniones del otro. Claro que Bart había sido obstinado a veces, sobre todo cuando estaba cansado del trabajo, pero nunca, ni una sola vez, le había dado una lista de obligaciones como criada. Gladys sacó su teléfono y miró la hora. Las 8 de la mañana. Solo tenía 11 horas antes de que llegaran sus invitados. Tenía que ir a la tienda, pero antes quería averiguar qué estaba pasando. Marcó el número de su hermana Margaret, pero recordó que estaba de vacaciones en México. Luego pensó en su amiga Cindy, pero el sábado estaba trabajando en el salón de belleza. Gladys dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a mirar la lista. Tal vez fuera algo temporal. Tal vez Bart solo estaba nervioso por la nueva casa
intentando impresionar a sus amigos. Los hombres son así, necesitan demostrar que tienen el control. A las 9, Gladys se levantó por fin y fue a vestirse. Eligió unos vaqueros y una camiseta vieja para ir de compras y limpiar la casa. En el bolso metió el dinero que guardaba en un viejo joyero. Gran parte del dinero de la lotería y la herencia había ido a parar a la casa, pero aún quedaba algo en la cuenta. Al salir, cerró la puerta y se metió las llaves en el bolsillo. Al lado, alguien estaba cortando el césped. El aire olía fresco y floral. La primavera en Líbano siempre es agradable, sobre todo en este barrio tranquilo. Había un pequeño supermercado Freddy's en la esquina de Maple Street y Cherry Street. Gladys no pensaba ir en coche. Aún no tenía dinero para comprarlo ni para sacarse el carné. Caminó, pensando en qué cocinar para 5 hombres hambrientos. El pollo era más barato que la ternera. Quizá asar 2 aves enteras con patatas o hacer un guiso en una olla grande. En el supermercado siempre le daba pánico elegir, sobre todo cuando tenía que alimentar a una multitud. En la tienda puso 2 cajas de cerveza en la cesta, Bud Light, que a Bart le encantaba. Luego añadió 2 pollos, una bolsa de patatas, cebollas y zanahorias para un guiso. En la sección de verduras cogió tomates y pepinos para una ensalada, pan, mantequilla, mayonesa, lo de siempre. En la caja registradora, una joven con la insignia Cristina fichaba la mercancía. ¿Se está preparando para la fiesta? Sí, mi marido ha invitado a unos amigos, dijo Gladys mientras pagaba. A mi novio también le gustan las fiestas, siempre es a última hora. Cristina sonrió. ¿Tienes tarjeta de fidelidad? No, es la primera vez que vengo. Eres nueva en el barrio. Alguien acaba de mudarse a la calle Maple. Sí, somos nosotros, número 37. Oh, esa es una gran casa. Ha estado en el mercado por un tiempo. Todos se conocen aquí. Soy Cristina, trabajo aquí los fines de semana. Encantada de conocerte. Soy Gladys. Si necesitas algo de la tienda, solo pídelo. Abrimos hasta las 10 de la noche. Gladys dio las gracias y se dirigió a la salida con 2 pesadas bolsas. La cerveza era especialmente pesada. 2 cajas de 24 latas cada una. Dio unos pasos y se dio cuenta de que no iba a cargar con todo hasta casa. Debería haber llamado a un taxi. Pero cuando estaba en el aparcamiento, pensativa, se le acercó una mujer con guantes de jardinería y sombrero de ala ancha. Disculpe, ¿es usted Gladys? ¿La nueva vecina de la calle Maple? Sí, y usted es... Dorothy Cramp. Vivo en el número 35, al lado de usted. La mujer se quitó el guante y extendió la mano. Bienvenida al barrio. Muchas gracias. Encantada de conocerle. Veo que tiene las manos ocupadas. ¿Necesitas que te lleve? Mi coche está en el aparcamiento. Gladys asintió aliviada. Dorothy aparentaba unos 60 años, con el pelo corto y canoso y movimientos bruscos. Ayudó a Gladys a llevar las bolsas hasta el Honda Civic azul de 19 años. ¿Preparándose para la fiesta?, preguntó Dorothy arrancando el coche. Su marido había invitado a unos amigos. Esta noche, primer día de vuelta de la mudanza. Hombre valiente. Sí, lo es. Gladys no sabía qué decir. Quiere celebrar la compra de la casa. Ya veo. Dorothy salió del aparcamiento. ¿Conoces a alguno de los chicos del barrio, los vecinos? No, nos mudamos ayer. Bueno, se lo advierto de antemano. Las paredes de nuestro edificio no son muy gruesas. Si hace mucho ruido, no se sorprenda si alguien se queja. Gladys se sintió incómoda. No había pensado en los vecinos cuando Bart anunció la fiesta. Espero que no hagan mucho ruido. Los hombres siempre hacen ruido cuando se reúnen. Dorothy giró por la calle Maple, sobre todo después de una cerveza. Pararon delante de la casa de Gladys. Dorothy ayudó a descargar las bolsas. Muchas gracias por tu ayuda, dijo Gladys. No podría haberlo hecho sola. No hay de qué. Dorothy se quedó en la puerta. Si no es ningún secreto, ¿cuánto tiempo lleváis casados?
casi 20 años. ¿Su marido organiza a menudo estas fiestas? No. Gladys dudó. Solíamos planearlas juntos. Dorothy la miró atentamente. Sabe, estuve casada 32 años. Me divorcié hace 5 años. ¿Y sabes lo que he aprendido? Cuando un hombre empieza a cambiar las reglas después de tantos años de matrimonio, es por algo. ¿Reglas? Sí. ¿Quién hace qué? ¿Quién es responsable de qué? Mi exmarido decidió un día que iba a tomar todas las decisiones. Empezó con pequeñas cosas y terminó con que yo ni siquiera podía ir a la tienda sin su permiso. Gladys se quedó callada, digiriendo las palabras. Dorothy continuó. No digo que lo tengas así, solo que ten cuidado. Y recuerda que esta también es tu casa. Tienes voz y voto. Gracias, dijo Gladys en voz baja. Me lo pensaré. Dorothy asintió y se dirigió hacia su casa. Gladys la observaba con las pesadas bolsas en las manos. Las palabras de su vecina la hicieron pensar en cosas en las que preferiría no fijarse. En casa, colocó la compra y volvió a sacar la lista de Bart. Las 12 de la tarde. Faltaban 6 horas para la llegada de los invitados. Había tiempo para limpiar la casa, cocinar, tal vez incluso hacer la colada si había tiempo. Mientras trabajaba, Gladys pensó en las palabras de Dorothy. Cuando un hombre empieza a cambiar las reglas. Bart había cambiado mucho en los últimos 2 días. Antes, nunca le había dicho qué hacer. Nunca le daba listas. Nunca tomaba decisiones sin su opinión. Pero tal vez eso es normal. Quizás cuando la gente tiene su propia casa, algo cambia en las relaciones. Bart se siente más responsable, quiere ser el dueño de la situación. Encendió la aspiradora y empezó a limpiar el salón. El trabajo le ayudaba a despejar la mente, pero las preguntas seguían dándole vueltas en la cabeza. Legalmente, esta casa era de su propiedad, solo suya. Bart nunca había estado presente en ninguna de las firmas de documentos, siempre ocupado en el trabajo. Tal vez había sido un error por su parte no ponerlo en los papeles de inmediato, o no. Tal vez había sido una decisión acertada. A la 1 de la tarde, cuando terminó de limpiar, Gladys se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té. Tenía la lista delante. Había tachado la mitad de las cosas. Lo que quedaba por hacer era cocinar y lavar la ropa. Tenía tiempo de sobra. Saca el móvil y abre el navegador. No para buscar recetas o consejos para la colada. De repente quería saber cuáles eran sus derechos como propietaria. Primera consulta. Derechos del propietario. Páginas de información jurídica. Un propietario tiene derecho a disponer de la vivienda como mejor le parezca. Puede alquilarla, venderla, regalarla. Puede determinar quién tiene derecho a estar en la casa. La segunda pregunta es, ¿puede el propietario desalojar a los inquilinos? Sí, puede. Si los inquilinos infringen las normas o si el propietario quiere utilizar la vivienda para sí mismo. Tercera consulta. Disputas familiares sobre la propiedad. Muchos artículos sobre divorcio, división de bienes, derechos de los cónyuges, pero en la mayoría de los casos, la persona propietaria tiene más derechos. Gladys cerró el teléfono y miró el reloj. Eran las 2. Tenía que empezar a cocinar. Sacó el pollo de la nevera y encendió el horno. Movimientos automáticos practicados durante años, pero ahora esos movimientos parecían diferentes. Estaba cocinando en su casa, en una casa que le pertenecía. Mientras el pollo se cocinaba, pensó en su conversación con Dorothy, en las palabras de Carol, que conocía a su hermano mejor que nadie, en el nuevo comportamiento de Bart, y en lo que ella podría hacer si ese comportamiento continuaba. A las 4 de la tarde, la casa estaba lista para la fiesta. Pollo en el horno, patatas hervidas, ensalada picada, la colada en la lavadora, todas las cosas de la lista completadas. Gladys se sentó en el sofá del salón y miró a su alrededor. Casa limpia, comida lista para comer, neveras llenas de cerveza. En 3 horas, 5 hombres estarían aquí riendo,
bebiendo y discutiendo cómo Bart había puesto a su mujer en el lugar correcto. Y de repente se da cuenta de que no quiere eso. No quiere jugar el papel de sirvienta en su propia casa. No quiere oírse hablar de sí misma como si fuera un utensilio doméstico. Gladys sacó el teléfono y llamó a la comisaría de Líbano. No iba a llamar ahora, solo quería saber el número, por si acaso. «Comisaría de Líbano, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó una voz de hombre. «Buenas tardes», dijo Gladys sorprendida. «Me gustaría saber qué derechos tiene el dueño de la casa si hay invitados no deseados en ella». «El propietario tiene todo el derecho a determinar quién puede estar en su casa», contestó el policía. «Si pides a alguien que abandone tu propiedad y se niega, es una violación de la ley de propiedad privada». «¿Qué hay que hacer en ese caso?». «Llamar a la policía. Vendremos y pediremos a los intrusos que abandonen la propiedad». «Gracias», colgó Gladys. Había guardado el número de la comisaría en los contactos de su teléfono. Aún no estaba segura de si lo usaría, pero se sentía más segura sabiendo que tenía esa opción. A las 6, Gladys puso los últimos preparativos sobre la mesa. La casa parecía perfecta, pero en lugar de sentirse orgullosa del trabajo que había hecho, se sentía vacía. Había completado todos los puntos de la lista de Bart, pero cada acción solo la hacía estar más decidida a cambiar algo. Cuando el reloj marcó las 7:30, Gladys subió al dormitorio. Se puso unos vaqueros limpios y una camiseta y se peinó. En el espejo se miraba una mujer que empezaba a darse cuenta de que tenía elección. Al bajar las escaleras, oyó el ruido de un coche bajo la ventana. Bart había vuelto. La puerta se abrió y él entró sonriendo. «La casa está muy bien», dijo mirando a su alrededor. «Te sienta bien. También huele bien. Los chicos estarán encantados». «Sí, está todo listo», dijo Gladys con calma. «Muy bien. Ve a cambiarte, ponte algo bonito. Quiero que la mujer del jefe de la casa tenga un aspecto digno». Gladys le miró. La esposa del jefe de la casa. Ayer mismo esa frase no habría tenido mucho significado para ella. Hoy escuchó un significado diferente. «Ya he cambiado», dijo con firmeza. Bart tarareó, pero no discutió. Se dirigió a la cocina, abrió la nevera y sacó una cerveza. «Por cierto», dijo abriendo la lata, «Jack me preguntó qué te parecía el nuevo orden de la casa. Le dije que estabas totalmente de acuerdo». «Bart». Gladys se volvió hacia él lentamente. «Nunca dije que estuviera de acuerdo». «Pero no te importó», se encogió de hombros. «E hiciste todo lo que te pedí». «Lo hice porque quería evitar conflictos. Pero eso no significa que esté de acuerdo». Bart dejó la cerveza sobre la mesa y la miró atentamente. «¿De qué estás hablando?». «Hablo de que esta casa es mía. La compré con mi propio dinero. Y no estoy de acuerdo con ser un sirviente en mi propia casa». «Gladys». Bart empezó a hablar, pero lo interrumpió el timbre de la puerta. «Probablemente sea Denny», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Ya hablaremos de esto». Pero Gladys sabía que aquella conversación no iba a tener lugar. Ahora llegarían los invitados, empezaría la fiesta, y Bart desempeñaría el papel de amo de la casa y ella el de esposa obediente. Solo que ahora tenía un plan, no uno completo ni detallado, pero sabía que no se quedaría en ese papel. Cuando la fiesta llegara a su punto álgido, cuando Bart estuviera presumiendo ante sus amigos de su nuevo poder, ella haría lo que debería haber hecho desde el principio. Les recordaría a todos, incluido Bart, quién era realmente el dueño de la casa. Después de que Bart abriera la puerta, dejando entrar a los primeros invitados, Gladys se quedó en la cocina. Las voces del pasillo eran cada vez más fuertes. Danny y alguien más. Miró el reloj. Las 7:10. «La cena debería estar lista en 20 minutos», exigió Bart. Sacó el teléfono y abrió los contactos. El número de la comisaría estaba guardado como «Policía de Líbano». Gladys se quedó mirando la pantalla un largo rato y cerró el teléfono. Ahora no. Primero tenía que pensar las cosas.
Se oyeron risas en el salón. Bart estaba enseñando la casa a los invitados, explicándoles algo sobre los planes de renovación. «Ya te lo dije, lo importante es poner las cosas en orden enseguida», oyó la voz de Jack. Gladys comprobó el pollo en el horno. Estaba listo, las patatas también, ensalada en la nevera. Todo lo que Bart había pedido. Pero de alguna manera no tenía ganas de poner la mesa. No quería hacer de criada delante de esa gente. Volvió a sacar el teléfono y marcó el número de Carol, la hermana de Bart. Carol siempre había sido más sensata que su hermano. Tal vez ella podría ayudarla a entender lo que estaba pasando. «¿Hola?», contestó Carol al tercer timbrazo. «Carol, soy Gladys. ¿Tienes un minuto para hablar?» «Sí, claro. ¿Qué te ocurre?». La voz de Carol era cautelosa. «Es sobre Bart. Él ha cambiado desde que compramos la casa». «¿Cómo ha cambiado?». Gladys bajó la voz, aunque nadie en la cocina podía oírla. «De repente ha decidido que él manda en la casa. Me hace listas de tareas, invita a huéspedes sin preguntarles, dice que yo debo cocinar y limpiar y que él tomará las decisiones importantes». Carol se quedó callada. «Eso suena a Bart», dijo finalmente. «Siempre era así si se sentía en una posición de poder. Cuando teníamos 12 años, de repente anunció que él estaba a cargo de la casa después de su padre. Recuerdo que mamá lo regañó entonces. Pero llevamos 20 años casados. Nunca se ha comportado así. Porque no tenía casa propia». Carol suspiró. «Gladys, conozco a mi hermano. Cuando consigue algo nuevo, algo importante, empieza a demostrar quién manda. Es como instinto de macho alfa, si sabes a qué me refiero. Pero compré una casa, con mi propio dinero. Sé que lo hiciste, y eso probablemente lo está lastimando aún más. Bart está acostumbrado a ser el sostén de la familia, y de repente su esposa está comprando una casa. Su frágil ego no puede soportarlo». Gladys se llevó el teléfono a la oreja. Se oía más fuerte en el salón. Alguien estaba contando un chiste. «Carol, no sé qué hacer. Ha invitado a 5 amigos esta noche sin preguntarme. Me hizo una lista de deberes como una criada, y ahora están todos aquí y se supone que debo servirles. Gladys, escúchame con atención». Carol estaba seria ahora. «Bart va a seguir presionando hasta que lo pongas en su lugar. Está probando los límites, ¿sabes? Como un niño que quiere saber qué puede hacer. Pero ¿cómo lo detengo? Consigue la escritura de la casa. Demuéstrale que no tiene derechos legales sobre la propiedad. Amenázalo con el divorcio si es necesario. Bart no es estúpido, lo entenderá. No quiero el divorcio. No digo que debas divorciarte. Digo que le muestres que tienes influencia». La voz de Bart vino de la sala de estar. «Gladys, ¿dónde está la cena? Los chicos tienen hambre». «Me tengo que ir», dijo Gladys al teléfono. «Piensa en lo que te he dicho, y recuerda que esta es tu casa. Tienes derecho a decidir quién está en ella». Después de la conversación, Gladys se quedó unos minutos en la cocina, digiriendo las palabras de Carol. «Tienes derecho a decidir quién está en ella». Aquellas palabras se hacían eco de lo que el policía había dicho ayer. «Gladys», volvió a gritar Bart, «¿por qué tardas tanto?». Empezó a poner la comida en las fuentes. Pollo, patatas, ensalada, la cena habitual que había hecho cientos de veces. Pero esta noche, cada movimiento era difícil. Cuando entró en el comedor con la bandeja, vio a todos los invitados en la mesa. Denny, Jack, Marcus, Tom y otro hombre que no conocía, probablemente el hermano de Tom. Bart estaba sentado a la cabecera de la mesa como el patriarca de una gran familia. «Por fin», dijo Bart mientras dejaba la bandeja. «Chicos, os presento a mi Gladys. Es una gran cocinera». «Buenas noches», dijo Gladys en voz baja. «Hola», respondieron varias voces. «Ven a sentarte con nosotros», sugirió Danny. «No», dijo Bart rápidamente. «Gladys tiene cosas que hacer en la cocina». «Sí, querida». Gladys miró a su marido.
Había una advertencia en sus ojos. Ahora no, no delante de los invitados. Sí, respondió ella. Tengo que lavar los platos. Volvió a la cocina y se sentó en un taburete. Le temblaban las manos de rabia. Bart ni siquiera la dejaba sentarse a la mesa. En su propia casa, en la mesa que ella había puesto. Del comedor llegaban voces. La casa es preciosa, Bart. ¿Qué suerte tienes? Sí, Gladys ganó la lotería. ¡Qué suerte! ¿Así que lo tiene todo a su nombre? Técnicamente, sí, pero estamos casados, compartimos la casa. Así es. Lo importante es que la esposa entienda quién está a cargo. Risas, comentarios apreciativos. Gladys apretó los puños. Media hora más tarde, las voces en el comedor se hicieron más fuertes. Alguien estaba poniendo música. Gladys se acercó a la puerta y oyó. Cierto, Bart. Una esposa debe saber cuál es su lugar, sobre todo cuando la casa está a su nombre. Uno pensaría que ella está a cargo. No, muchachos, lo he dejado claro desde el primer día. La casa puede estar a su nombre, pero yo tomo las decisiones aquí. ¿Le molesta? Un poco al principio, pero rápidamente aprendió el camino correcto. Gladys cerró la puerta de la cocina. No podía seguir escuchando. Sacó su teléfono y miró el número de la comisaría que tenía guardado. Sus dedos golpearon nerviosamente la pantalla. Podía armarse de paciencia. Es una fiesta. Luego hablaría con Bart tranquilamente cuando los invitados se hubieran ido, pero en el fondo sabía que no se detendría ahí. Si ella cedía esta noche, Bart pensaría que podía comportarse así para siempre, que estaba dispuesta a ser una sirvienta en su propia casa. Gladys abrió la nevera y sacó más latas de cerveza. Quizá los invitados se emborracharían pronto y se marcharían. Quizá Bart volvería a comportarse con normalidad después de esto. Pero cuando ella regresó al comedor con la cerveza, Bart dijo: «Gracias, querida. Ahora trae más cacahuetes y limpia la mesa». Jack derramó un poco. «No, por favor, ni un ¿quieres?». Solo una orden. Gladys asintió en silencio y fue a la cocina. Limpió la mesa, sacó los cacahuetes. Hizo todo lo que Bart le había dicho, pero cada acción reforzaba su determinación. A las 9 de la noche, los invitados seguían en la casa. La música estaba más alta, las conversaciones más animadas. Alguien estaba contando una historia de pesca. Bart era el que más se reía. Gladys estaba sentada en la cocina mirando su teléfono. El número de la comisaría estaba resaltado. Podía llamar ahora mismo. Decir que había huéspedes no invitados en su casa que se negaban a marcharse. En cierto modo, sería cierto. Bart no le había pedido permiso, pero una parte de ella todavía dudaba. Después de todo, eran amigos de Bart. No estaban haciendo nada malo, solo bebían cerveza y hablaban, y Bart era su marido. 20 años juntos. ¿Tiene que terminar por una fiesta? ¡Gladys!, Bart gritó desde el comedor. «¡Trae otra cerveza!». Ella se levantó y abrió la nevera. La última caja de cerveza. Después de esto, tendría que ir a la tienda o se acabaría la fiesta. Al entrar en el comedor, oyó a Marcus decir: «Mi ex también heredó la casa. ¿Sabes lo que hizo? Me echó y cambió las cerraduras». «Esa zorra», dijo Jack. «Por eso se lo expliqué todo a Gladys desde el principio», intervino Bart. «No hay sorpresas. Yo estoy a cargo de esta casa». Se volvió hacia ella y sonrió. «¿No es cierto, querida?». Todos miraron a Gladys. 6 pares de ojos esperaban su respuesta. Ella estaba allí con una caja de cerveza en las manos y sabía que tenía que decir algo. «Sí», respondió en voz baja. Los hombres volvieron a su conversación. Bart le guiñó un ojo. Gladys dejó la cerveza en la mesa y salió. En la cocina se sentó a la mesa y apoyó la cabeza en las manos. «Mentí», pensó. «Le dije que estaba de acuerdo y luego...». Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre del teléfono. Era un número desconocido. «¿Hola? ¿Gladys? Soy Dorothy, tu vecina.
siento molestarte, pero tu música está muy alta. Oh, lo siento, se lo diré. Sabe, no soy la única que se queja. El señor Brower de enfrente también llamó, y los de enfrente no están contentos. Gladys sintió una punzada de vergüenza. Le pido disculpas. Es la fiesta de mi marido, yo... Gladys, la interrumpió Dorothy. ¿Recuerdas lo que hablamos ayer? ¿De que las reglas empiezan a cambiar? Sí, tú eres la señora de la casa. Si los invitados molestan a los vecinos, tienes derecho a suspender la fiesta. Lo sé, pero piénsalo, y te apoyaré si me necesitas. Tras la conversación, Gladys permaneció sentada en la cocina durante largo rato. Del comedor llegaban risas, música, voces. Su casa se había convertido en un bar para los amigos de Bart. ¿Tenía que aguantar todo esto? Sacó una carpeta azul y encontró la escritura de la casa. En cada página estaba su nombre, Gladys Ramstrom, solo el suyo. A las 10 de la noche se oyó una fuerte discusión sobre fútbol procedente del comedor. Alguien golpeaba la mesa con el puño. La música estaba a todo volumen. Gladys cogió el teléfono y volvió a abrir el número de la comisaría. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla. Era ahora o nunca. Si llamaba, todo cambiaría. Si no, seguiría siendo una sirvienta en su propia casa. Pulsó el botón de llamada. Comisaría del Líbano, habla el agente Miller. Buenas noches, dijo Gladys en voz baja. Llamé esta tarde por los derechos de los propietarios. Sí, me acuerdo de usted. ¿Qué ocurre? Ahora mismo hay unas personas en mi casa que están molestando a los vecinos, y yo quiero que se vayan. ¿Les ha pedido que se vayan de su propiedad? No, todavía no. Primero, pídales que se vayan. Si se niegan, llámenos. Vendremos a ayudar. De acuerdo. Gracias. Gracias. Gladys colgó el teléfono. Ella sabía que debía ir al comedor y pedir a los invitados que se fueran. Pero ¿cómo podría hacerlo bajo la mirada de Bart? La voz de Bart llegó desde el comedor. Gladys, Gladys, ¿dónde estás? Trae más aperitivos. Gladys sacó de la nevera restos de ensalada y cacahuetes. Respiró hondo. Cuando entró en el comedor dejó los platos sobre la mesa. Los hombres ya estaban bastante borrachos. Jack estaba contando un chiste, agitando los brazos. Marcus dormitaba en una silla. Bart se reía tan fuerte que ella retrocedió involuntariamente. «Estupendo», dijo Bart al ver la comida. «Ven a sentarte con nosotros, Gladys. Chicos, brindemos por nuestra anfitriona». Gladys se sentó en el borde de la silla. Bart cogió una lata de cerveza. «Por Gladys, por su comprensión de cómo deben ser las cosas hoy». Los hombres levantaron sus latas. Gladys las miró y sintió que le ardían las entrañas. No por el alcohol, hoy no había bebido, sino por la humillación y la rabia. La música del salón sonaba más fuerte. Bart la había puesto a todo volumen como para demostrar que no iba a rendirse. Las risas de los hombres se hicieron más estridentes, sus conversaciones más fuertes. «Gladys», gritó Bart, «trae más cerveza y más aperitivos». Ella abrió la nevera. La última caja de cerveza. Algunos cacahuetes más y restos de ensalada. Así se acabaron las provisiones. En el comedor los comensales se sientan con displicencia. Algunos se reclinaban en sus sillas, otros apoyaban los pies en una silla vecina. Las colillas estaban tiradas en la mesa. Nadie había usado el cenicero. «Aquí está nuestra anfitriona», sonrió Tom, mientras Gladys dejaba la cerveza sobre la mesa. «Bart, tienes una esposa de oro. Cocina y se preocupa». «Sí», le dije enseguida cómo debía ser. Bart se reclinó en la silla y puso las manos detrás de la cabeza. «Se trata de establecer las reglas desde el primer día». «Así es», dijo Jack. A mi Linda también le molestaba que yo empezara a poner las cosas en su sitio, pero enseguida se dio cuenta de quién mandaba. Gladys recogía en silencio latas vacías de la mesa. Bart la agarró del brazo. «Espera, ven a sentarte con nosotros, ya que has cocinado tan bien».
Tengo cosas que hacer en la cocina, le dijo, intentando liberar su mano. ¿Qué clase de asuntos? Bart no la soltaba. Todo está listo, siéntate. Bart, suéltame. ¿Lo ven, muchachos? Bart se volvió hacia sus amigos sin soltarle la mano. Te dije que lo dejé claro desde el principio. Sigue intentando discutir. Así son las mujeres, dijo Marcus eructando. Siempre intentan poner a prueba los límites. Hay que ponerlas en su sitio a menudo. Risas, asentimientos de aprobación. Exacto. Bart finalmente le soltó la mano. Aunque la casa esté a su nombre, yo sigo al mando. Yo decido quién viene y quién va. ¿A ella le importa?, preguntó el hermano de Tom. Al principio lo intentó. Bart se terminó la cerveza de un trago. Dijo algo sobre su dinero, su casa, pero me apresuré a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo lo hiciste? Danny se inclinó hacia adelante con interés. Acabo de explicarle cómo funciona la familia. El marido es el amo, la mujer la ayudante. Bart miró a Gladys y le guiñó un ojo. ¿Verdad, cariño? Todos la miraron. 6 pares de ojos esperando la confirmación de las palabras de Bart. Ella se quedó de pie con las latas vacías en las manos, con las mejillas ardiendo de humillación. «Iré a la cocina», dijo en voz baja. «¿Lo veis?» Bart extendió las manos. «La esposa perfecta. Sabe cuál es su lugar». Las risas se hicieron más fuertes. Alguien palmeó a Bart en el hombro. Marcus levantó una lata. «Por Bart. Porque sepa tener a una mujer en sus manos. Por Bart». Los tarros tintinearon. Gladys salió rápidamente del comedor. En la cocina puso los tarros en el fregadero. Le temblaban las manos. No sabía si de rabia o de vergüenza. 20 años de matrimonio y había llegado a esto. Bart hablaba de ella con sus amigos como un animal amaestrado. Sacó el teléfono y miró el número de la comisaría que tenía guardado. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla. Llegaron voces del comedor. «Vamos, Bart, no es tan sencillo. Mi Jane también es casera y nunca me dejaría decidir sola». «Eso es porque tú se lo permites», replicó Bart. «Le hice saber a Gladys desde el primer día cómo iban a ir las cosas. No hay ningún problema». «¿Y si pide el divorcio?» «Ella es la dueña de la casa». «No lo hará», dijo Bart con firmeza. «Está demasiado acostumbrada a mí. ¿Qué va a hacer sin marido?» Se oyó un estruendo de risas. Gladys aferró el teléfono. Escuchaba a los hombres hablar de su vida, de su futuro, de sus derechos, como si ella no estuviera aquí, como si fuera un mueble. Gladys!», gritó Tom. «Más cacahuetes para nosotros. Y patatas fritas, si tienes». Abrió el armario. No había patatas, ni frutos secos. En la estantería había un bote de aceitunas que había comprado hacía un mes. «No hay patatas fritas», volvió a gritar. «Pues otra cosa, eres la anfitriona». Anfitriona. La palabra sonaba burlona. Ella era la dueña de la casa que había comprado con su propio dinero y, sin embargo, tenía que servir a hombres que pensaban que era cosa de Bart. Gladys abrió la nevera. Sobras de pollo, algo de queso. Cortó el queso en lonchas y lo puso en un plato. Al entrar en el comedor oyó: «Sabes, Bart, te envidio. Linda casa, linda esposa. Es la situación perfecta». «Sí», sonrió Bart. «Lo importante era hacerlo bien desde el principio. ¿No te molesta que ella sea la dueña de la casa?» «¿Por qué debería?» Bart se encogió de hombros. «Estamos casados. Puede que de jure sea su casa, pero de facto yo soy el propietario». Gladys dejó el plato sobre la mesa. El queso estaba cortado de forma desigual, pero nadie se dio cuenta. «Gracias, querida», dijo Bart en tono condescendiente. «¿Veis, chicos? Una esposa modelo». «Sí, qué suerte», dijo Jack. «Mi Linda habría tenido un escándalo entre manos hace mucho tiempo». «Porque tú se lo permites», dijo Bart. «Tienes que ser más firme». Gladys se quedó de pie junto a la mesa, escuchando su conversación. Cada palabra era como una bofetada.
Hablaban de ella como de un perro al que había que adiestrar. ¿Me traes otra cerveza?, preguntó Marcus sin levantar la vista. Se nos acabó, dijo Gladys. ¿Cómo que fuera? Bart frunció el ceño. Te dije que compraras 2 cajas. Ya lo has hecho. Ya nos hemos tomado una copa. Pues vete a la tienda. ¿Ahora? Gladys miró el reloj. Eran las 11:30. ¿Y ahora? Bart se reclinó en su silla. Freddy's, en la esquina, está abierto hasta medianoche. Bart, ya estoy cansado. He estado trabajando todo el día. Vamos. Sacó la cartera y le entregó $20. Vete. Tendremos una conversación de hombre a hombre mientras estamos aquí. Gladys se quedó mirando el dinero que tenía en la mano. Ni siquiera se lo estaba pidiendo, solo estaba dando una orden. No, dijo ella. ¿No a qué? No voy a ir a la tienda. La charla en el comedor se apagó. Todos los miraron. Gladys, dijo Bart lentamente, coge el dinero y vete a la tienda. He dicho que no. Bart se levantó de la silla. Su rostro enrojeció. ¿Te niegas a hacer lo que te pido? Sí. El silencio se apoderó de la mesa. Incluso la música parecía más tranquila. Chicos, dijo Bart, sin apartar los ojos de su mujer, creo que tenemos que explicarle a Gladys cómo funciona la familia. Vamos, Bart, dijo Danny inseguro. Quizá solo esté cansada. No, dijo Bart dando un paso hacia su mujer. Es una cuestión de principios. Si le pido que vaya a la tienda, tiene que ir. No tengo por qué hacerlo. Gladys apretó los puños. No soy tu criada. Entonces, ¿qué eres? Bart estaba delante de ella. Eres mi esposa. Y una esposa debe obedecer a su marido. ¿Debe hacerlo? Gladys sintió que la ira hervía en su interior. ¿Con qué derecho? El derecho de un marido y el señor de la casa. Tú no lo eres. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensar. Soy la dueña de esta casa. Bart la agarró por los hombros. Repítelo. He dicho que soy la dueña de esta casa. Gladys habló más alto. La casa está a mi nombre. Yo la compré. Y yo decido quién manda. Bart la soltó y dio un paso atrás. Tú no puedes hablar en serio. Muy serio. Gladys sacó su teléfono del bolsillo. Y creo que es hora de que se acabe la fiesta. Gladys, habló Bart en tono de advertencia. Deja el teléfono. No. Abrió su lista de contactos y encontró el número de la comisaría. Quiero que se vayan todos, ahora mismo. No te atreverías, dijo Bart en voz baja. Ya veremos, respondió Gladys y pulsó el botón de llamada. Comisaría del Líbano, soy el agente Miller. Buenas noches, dijo Gladys sin apartar los ojos de Bart. Llamé hace una hora por los derechos de los propietarios. Hay gente en mi casa que se niega a irse cuando se lo pido. Necesito ayuda. ¿Dirección? Calle Maple, 37. Casa de ladrillo con contraventanas blancas. El coche patrulla estará aquí en 10 minutos. Gracias, Gladys. Gladys apagó y colgó el teléfono. El comedor estaba en absoluto silencio. Incluso la música estaba apagada. Alguien lo había hecho mientras ella hablaba por teléfono. Los 6 hombres la miraron con expresiones que iban de la sorpresa a la hostilidad más absoluta. «Lo has conseguido», dijo Bart lentamente, sacudiendo la cabeza. «¿Realmente has llamado a la policía?» «Sí», respondió Gladys con calma. «Por mi marido». Su voz se volvió más tranquila, casi amenazadora. «Por la gente que está en mi casa sin mi permiso», le corrigió ella. «Y que se negaron a marcharse cuando se lo pedí». «Esta es nuestra casa, Gladys». Bart golpeó la mesa con el puño. «Estamos casados». «No, Bart. Esta es mi casa. La compré con mi propio dinero. Y tengo derecho a decidir quién puede estar aquí». Jack tosió torpemente y empezó a levantarse de la silla. «Mirad, chicos, creo que deberíamos irnos. No quiero tener problemas con la policía. Ya tengo bastantes problemas en el trabajo». «Sentaos», gritó Bart, sin apartar los ojos de su mujer. «Nadie va a ninguna parte hasta que haya resuelto esta
situación. Bart, vamos, dijo Denny, levantándose también. Vámonos. La situación ya es lo bastante rara. No necesitamos empeorarla. Sí, secundó Marcus, volviendo a enroscar el tapón de su botella de cerveza. No quiero que la policía registre mis datos. Venga, chicos. Gracias por lo de esta noche, Gladys. Bart se volvió hacia Marcus. Si te vas ahora, sabré que estás de su parte, contra mí, contra tu amigo. Vamos, Bart. Jack se encogió de hombros poniéndose la chaqueta. Esto es un asunto familiar. No debemos estar aquí. Estás por tu cuenta. Jack, solo te pido que te quedes, dijo Bart con menos confianza. Apóyame. ¿Qué le voy a decir a la policía? Jack se volvió hacia su amigo. ¿Que me niego a abandonar la casa de otra persona a petición del dueño? Bart, piensa siquiera con la cabeza. Los otros invitados también empezaban a reunirse. Algunos estaban terminando el resto de sus cervezas, otros buscaban sus cosas. El ambiente era tenso y estaba claro que todos querían marcharse lo antes posible. ¿Y crees que eso es normal? Bart se volvió hacia todos los invitados. ¿Que una esposa llame a la policía por su marido? ¿A su propio marido? Creo que aquí hay un malentendido, dijo Denny con cautela, de pie junto a la puerta. Lo descubriréis vosotros mismos cuando todo el mundo se calme. No hay ningún malentendido, dijo Gladys alzando la voz. Bart decidió que, ya que teníamos una casa, podía dictarme las normas, invitar a gente sin preguntar, hacerme listas de tareas, decir a sus amigos que me había puesto en mi lugar. Eso no es lo que quise decir. Eso es exactamente lo que querías decir. Gladys se acercó al escritorio y recogió los papeles, y he decidido que esto tiene que acabar. Tom, que estaba sentado más cerca de la puerta, se levantó y cogió su chaqueta. Vale, chicos, me voy. Bart, te llamaré esta semana. Gracias por lo de esta noche. El hermano de Tom le siguió rápidamente. Uno a uno, los invitados se dirigieron a la salida, a pesar de las protestas de Bart. Nadie quería presenciar un escándalo familiar, sobre todo uno en el que estuviera implicada la policía. Al otro lado de la ventana ya se oía el ruido de un motor, un coche de policía acercándose a la casa. Las luces azules y rojas se reflejaban en las ventanas del salón. «Estupendo», dijo Bart cuando el último invitado abandonó el comedor. «¿Estás contento? ¿Me has avergonzado delante de mis amigos?» «Yo no te avergoncé, Bart. Te lo hiciste a ti mismo». El timbre sonó brusca y formalmente. Gladys y Bart se quedaron inmóviles, mirándose fijamente. «Abre», dijo Gladys. «No», cruzó los brazos sobre el pecho. «Abre tú, ya que eres tan independiente. Si es tu casa». Gladys se dirigió a la puerta y la abrió. Dos agentes de policía estaban en el umbral, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y una agente joven con el pelo recogido y expresión severa. «Buenas noches», dijo el agente mostrando su placa. «Soy el agente Miller y ella es la agente Jones. Hemos recibido una llamada sobre un invitado no deseado en esta dirección». «Sí», dijo Gladys dando un paso atrás para dejarlos pasar. «Soy yo quien ha llamado. Me llamo Gladys Ramstrom. Soy la propietaria de esta casa». Los agentes entraron en el vestíbulo mirando a su alrededor. Desde el comedor, Bart y el último de los invitados que se marchaban los miraron. Jones sacó un cuaderno y Miller estudió detenidamente la situación. «Cuénteme con detalle lo que está pasando», dijo Miller, sacando su propio cuaderno. «Mi marido invitó a unos amigos a una fiesta sin mi consentimiento. Cuando los vecinos empezaron a quejarse del ruido, pedí a los invitados que se marcharan. Pero se negaron. Mi marido dijo que nadie se iría sin su permiso». «¿Es esta su casa?», preguntó Jones tomando notas. «Sí, está solo a mi nombre». Gladys sacó del bolsillo los papeles que había traído del comedor. «Aquí está la escritura. Aquí está el certificado de propiedad». Miller cogió los documentos y los examinó detenidamente, mostrándoselos a su colega. «Efectivamente, la casa está registrada a nombre de Gladys Ramstrom.
La fecha de compra fue anteayer. Miró a Gladys. ¿Dónde está su marido? En el comedor. Gladys señaló el comedor. Los agentes se dirigieron hacia el comedor. Los últimos invitados estaban a punto de marcharse. Jack se quedó en el umbral. Oficial, ya nos vamos. No queremos problemas. Pase. Miller asintió. Cuando el último invitado se marchó, solo quedaban en el comedor Bart, los policías y Gladys. ¿Cuál de ustedes es el marido de la señora Ramstrom?, preguntó Miller. Yo, contestó Bart enderezándose. Bart Henderson. Y esto es un completo malentendido, agente. ¿Qué clase de malentendido? Estamos casados. Este es nuestro hogar juntos. Es solo que estamos teniendo, un pequeño desacuerdo sobre los invitados. Nada serio. Técnicamente, dijo Jones mirando las escrituras, técnicamente, tu mujer es la propietaria de la casa. Según la escritura, usted no es copropietario. Eso significa que ella tiene todo el derecho a determinar quién puede quedarse en su propiedad. ¿Me están tomando el pelo? Bart miró a los agentes con incredulidad. Llevamos 20 años casados. Yo vivo aquí. ¿Dónde vive exactamente, señor?, preguntó Miller tomando notas en su cuaderno. Aquí, en esta casa, con mi mujer. Nos mudamos ayer. ¿Cuál es su dirección oficial? Bart dudó. En la antigua dirección, West Street, piso 315. Vivimos allí 12 años. Nos acabamos de mudar aquí ayer. Aún no hemos tenido ocasión de cambiar nuestra dirección. Ya veo. Miller intercambió una mirada con su colega. Señora Ramstrom, ¿quiere que su marido abandone la casa? Todos miraron a Gladys. Estaba de pie en medio del comedor con los papeles en las manos y podía sentir que temblaba por dentro. Pero su voz era firme. Quiero que se vayan todos los que están en mi casa en este momento. Se acabó la fiesta. Gladys, no puedes hablar en serio, intervino Bart, dando un paso hacia ella. Soy yo, tu marido. Llevamos juntos 20 años. El marido que hace 2 días se declaró único propietario de la casa que compré con mi propio dinero. El marido que invitó a 5 personas sin mi permiso. El marido que me hacía listas de tareas como si fuera una criada. El marido que dijo a sus amigos que yo debía conocer mi lugar. No me refería a eso, solo quería... Eso es exactamente lo que querías decir. Gladys levantó la voz. Querías sentirte dueña, controlarme, decidir por mí. Pero esta es mi casa, Bart. Es mía. Se acercó más a los policías. Quiero a todos fuera de mi casa. Ahora mismo. Ahora. Miller miró a Bart. Señor, tiene que salir del local. ¿A dónde voy a ir? Preguntó Bart confundido. Es casi medianoche. Todos los hoteles están cerrados. No tengo coche. Eso no es problema del dueño, respondió Jones. ¿Tienes algún pariente? ¿Amigos que puedan darte cobijo durante la noche? Tengo una madre, dijo Bart en voz baja. Vive en Oak Street, en un piso pequeño, pero solo tiene un dormitorio y no le gusta que venga sin avisar. Entonces llámala, sugirió Miller. Explícale la situación. Bart sacó el teléfono, pero no hizo la llamada. En su lugar, miró a Gladys. ¿Es esto realmente lo que quieres? ¿Después de todos estos años? Sí, respondió ella sin vacilar. Sobre todo después de todos estos años. En 20 años nunca te has comportado como un dictador. Nunca me has dado órdenes. Nunca me humillaste en público. Pero una vez que compramos la casa, pensaste que podías dictar las reglas de la vida. Yo solo quería ser el cabeza de familia. No, Bart. Quería ser un tirano, como solía ser tu padre. Recuerdo cómo controlaba a tu madre, cuánto le temía, y no repetiré esa historia. Pero yo no soy como mi padre. Fuiste exactamente igual esos 2 días. Se hizo el silencio. Bart miraba al suelo. Gladys permanecía erguida. Los agentes esperaban su decisión. Finalmente, Bart caminó despacio hacia el pasillo y cogió su chaqueta del perchero. Jugueteó con la cremallera durante largo rato, retrasando claramente el momento.
Tengo que recoger mis cosas, dijo sin mirar a su mujer. Mañana por la tarde, contestó Gladys. Cuando esté en el trabajo, dime a qué hora llegarás y le dejaré la llave a mi vecino. ¿A quién? Bart se dio la vuelta. La señora Cramp, 35. Dorothy. ¿Dorothy? Bart la miró sorprendido. ¿Ya has hablado con los vecinos? Solo le pedí ayuda. Ella aceptó. Bart se puso la chaqueta y abrió la puerta. El aire frío de la noche entró en la casa. Se quedó en el umbral dudando si salir o no. «Sigo siendo tu marido, Gladys», dijo en voz baja. «Todavía no», dijo ella en voz baja. «Pero no por mucho tiempo. Mañana voy a ver a un abogado. ¿Quieres el divorcio? Quiero un marido que me respete, que no piense que soy de su propiedad. Y si no puedes ser ese tipo de marido...» Dejó la frase sin terminar. Bart asintió y salió. La puerta se cerró tras él con un chasquido silencioso. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, los agentes se volvieron hacia Gladys. «¿Habrá más llamadas hoy?», preguntó Miller. «Creo que no», respondió ella. «Se han ido todas». «Recomiendo cambiar las cerraduras lo antes posible», dijo Jones. «Si necesita conseguir una orden de alejamiento contra el marido, podemos ayudarle con el papeleo». «Gracias. No creo que lleguemos a eso todavía. Bart no es un hombre violento, solo está equivocado sobre sus derechos». «Vale. Si hay algún problema, llámame. La comisaría tiene nuestros contactos». Los agentes se despidieron y se fueron. Gladys cerró la puerta y colgó la cadena. La casa estaba muy silenciosa. Incluso el frigorífico dejó de zumbar. Entró en el comedor. Había latas vacías sobre la mesa, ceniceros llenos de colillas, platos con restos de comida. Había sillas desparramadas, servilletas y migas por el suelo. Pero por primera vez en 2 días se sintió como en casa, en su propia casa. Gladys empezó a recoger la mesa metódicamente, pero sin prisas. Nadie gritaba desde la otra habitación. Nadie le exigía que se diera prisa. Nadie le hacía listas de tareas para mañana. Recogió todas las latas en una bolsa de basura, limpió la mesa, lavó los platos. El trabajo la tranquilizaba. Con cada movimiento sentía cómo se le iba el estrés de los últimos días. Cuando la cocina estuvo limpia, Gladys se sentó en el sofá del salón. Era la 1:30 de la madrugada. Mañana tendría que ir al trabajo, donde sus compañeros le preguntarían por la nueva casa. Tendría que llamar a un cerrajero para cambiar las cerraduras. Probablemente contactaría con un abogado por el divorcio, aunque quizá Bart se diera cuenta de su error y cambiara. Pero ahora mismo solo quería sentarse en la tranquilidad de su hogar. Sonó el teléfono y Gladys se estremeció. El número era desconocido, pero local. «Diga, Gladys. Soy Dorothy. Siento llamar tan tarde. Vi salir a la policía y vi salir a Bart. ¿Está todo bien?» «Sí, Dorothy. Todo va bien. Gracias por aceptar ayudar con la llave mañana». «De nada, querida. Sabes, estoy orgullosa de ti. No todas las mujeres harían algo así. Solo estaba protegiendo mi hogar. Lo hiciste, e hiciste lo correcto». Dorothy ha estado callada. «Escucha, he puesto la tetera. ¿Quieres entrar? ¿O es demasiado tarde?» Gladys miró el reloj. Normalmente se acostaba a las 10. Pero hoy no era un día cualquiera. «¿Sabes qué? Creo que volveré. No quiero estar sola después de todo lo que ha pasado». «Estupendo. Hice tarta de manzana esta tarde. Vuelve cuando estés lista». Gladys se levantó del sofá y fue al baño a lavarse la cara. En el espejo vio a una mujer con el pelo revuelto y los ojos cansados, pero no era la mujer cansada que había cocinado la cena para 6 personas ante comentarios despectivos. Era una mujer que acababa de defender su derecho a tener su propia casa. Se cepilló el pelo, se lavó la cara con agua fría y se cambió de camiseta. Cogió las llaves y salió. En el porche, Gladys se detuvo y miró hacia la casa, el número 37 de Maple Street. Las ventanas estaban oscuras, pero eso no la asustó.
Era su casa y sabía que mañana cambiaría las cerraduras. Nadie más entraría aquí sin su permiso. Dorothy abrió la puerta rápidamente, como si hubiera estado esperando en la ventana. «Entra, querida. El té está listo». La cocina de Dorothy olía a canela y manzanas. Había un gran pastel y 2 tazas de té de manzanilla sobre la mesa. «Siéntate. Cuéntame lo que pasó allí». Gladys se sentó y empezó a contar. Sobre las listas de Bart, sobre la fiesta, sobre sus amigos. Sobre él hablando de ella como si fuera una propiedad. Sobre la llamada a la policía. Dorothy escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «He visto este tipo de cosas antes. Los hombres a veces creen que la casa los convierte en reyes y las mujeres en súbditas. Durante 20 años fue normal», dijo Gladys, sorbiendo su té. «Nunca intentó ser mandón, y de repente tuvo una razón para sentirse al mando. La casa da la ilusión de poder a algunas personas. ¿Crees que hice lo correcto?» «Por supuesto». Dorothy cortó un trozo de tarta y lo puso en el plato de Gladys. «Has puesto límites. Eso es importante en cualquier relación». Bebieron té y comieron pastel, hablando de todo tipo de cosas. De los vecinos, de la ciudad, de los planes de Gladys para la nueva casa. Poco a poco, la tensión fue disminuyendo y Gladys sintió que podía respirar libremente. «¿Sabes?», dijo Dorothy mientras terminaban su segunda taza. «Me alegro de tener una vecina tan decidida. Creo que seremos amigas». «Yo también lo espero», sonrió Gladys. Eran las 2 de la mañana cuando llegó a casa. La casa estaba silenciosa y tranquila. Gladys recorrió las habitaciones, comprobando las cerraduras y apagando las luces. En el dormitorio se tumbó en la cama, en el centro, no de su lado habitual. Mañana empezaría una nueva vida, sin listas, sin órdenes, sin humillaciones. Cerró los ojos y pensó en mañana, en el trabajo, en llamar al cerrajero, en hablar con el abogado. Pero ahora no le daba miedo. Ahora solo disfrutaba de la tranquilidad de su hogar. Gladys Ramstrom se durmió en su cama, en su casa, en su tierra, y por primera vez en muchos años no tuvo dudas sobre lo acertado de su decisión.